¿ya? Para comenzar esta última clase del semestre de Matemáticas 2. Me dan unos segunditos para activar. Hola, profe. Hola, Carlos. Consulta, ¿cuándo es la PEP 2? La otra semana. El otro viernes. Sí, el viernes primero creo que colocamos la fecha, sí, viernes Ya, primero. Entra todo lo que es derivada. ya, bro. Ya, entonces, como les decía, última clase. Voy a compartir ahora la pantalla, a ver si resulta bien. Pueden ver la gráfica, hay un plano cartesiano con una función. ¿Se logra Sí, ver? profe, se ve. Ya, Profe. muchas gracias, chiquillos, gracias por responder. Ya, entonces, lo que vamos a ver hoy día, eh, bueno, nada nuevo con las derivadas, ya el tema de las derivadas ya lo sabemos, hace rato ya que estamos haciendo solamente aplicaciones de las derivadas. Y lo que vamos a ver hoy día es lo último y es gráfica de funciones utilizando derivadas, ¿ya? Entonces, para eso les tenía este dibujito hecho. Entonces, lo que vamos a ver es cómo determinar, por ejemplo, puntos máximos como este que está acá. Ya, ese punto máximo, recuerden que tiene una coordenada, ¿cierto? Oh, me quedó súper chueco eso. Ya, pero este punto máximo tiene aquí, por ejemplo, le podemos llamar A y aquí a esto de acá le llamamos f de A, ¿cierto? Entonces, este punto máximo tiene las coordenadas A, f de A. ¿Sí? Y también vamos a determinar, utilizando derivadas, cuál es el punto mínimo, por ejemplo, ¿ya? Y este punto mínimo, bueno, acá me faltó un poco de recta, este punto mínimo, la imagen de B sería f de B, ¿cierto? Entonces aquí hay un punto, otro punto, que se llama B, f de B, ¿sí? Además también con la derivada vamos a saber cuando la función es creciente, ¿se acuerdan? Creciente es porque va creciendo, ¿sí? Va subiendo. ¿Ya? Y cuando hay cambio, cuando ya llegamos a un máximo o a un mínimo, hay cambios de monotonía. O sea, en este caso iba subiendo, llegó al máximo y empezó a decrecer. Iba decreciendo, llegó al mínimo y empieza a crecer. ¿Ya? Entonces eso se llaman los intervalos de monotonía, que es cuando la función crece o decrece. ¿Ya? También vamos a ver un punto que se llama, o puntos que se llaman puntos de inflexión. Si ustedes se dan cuenta, acá, en esta parte de acá, la gráfica es cóncava hacia arriba, ¿cierto? Y acá la función es cóncava hacia abajo. Cambió más o menos como a esa altura, ¿ya? Si a ese punto le llamamos C, ¿ya? Va a tener una imagen que se va a llamar f de C, ¿ya? Entonces ese punto va a ser C, f de C. Y ese punto se llama punto de inflexión. ¿Ya? Un punto de inflexión, ¿ya? Entonces, y eso el punto de inflexión y la concavidad lo vamos a estudiar con la segunda derivada de la función, ¿ya? Bueno, todas estas cositas las vamos a ver ahora en un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tomar esta primera función, ¿ya? Bueno, lo que quería decirles acá es que entonces para estudiar punto máximo, punto mínimo, punto de inflexión, lo que hacemos es primero estudiar dónde está esa A, esa B y esa C en el eje X. Y ya una vez que tenemos identificado el ABC, empezamos a decidir, bueno, esto es máximo, ¿cierto? Esto es mínimo o ninguno de los dos, entonces tal vez sea un punto de inflexión, ¿ya? Eso es lo que vamos a estudiar en esta hora de clase, ¿ya? Todas esas cositas. Entonces, lo primero es determinar ese punto ABC, ¿ya? Ese punto ABC se le conoce como puntos críticos, ¿ya? Estos puntos críticos lo que me dicen es dónde pasa algo,
No sé si va a ser máximo, si va a ser mínimo, o inflexión, o quizás nada. Bueno, pocas veces nada. Ya siempre es algo. Pero el tema es determinarlos primero, ¿ya? ¿Cómo determinamos estos puntos críticos? Lo que tenemos que hacer es tomar la primera derivada de f y la igualamos a cero. Eso es lo que hacemos, ¿ya? Tomamos la primera derivada de la función y la igualamos a cero, ¿ya? Entonces díganme ustedes, ¿cuál es la derivada de esta función? Profe, ahí sería 6x cuadrado más Ya, 6x, bien, 6x cuadrado más. 6x. Muy bien, menos cero, ¿cierto? Que ese no lo ponemos, excelente. Y ahora lo igualamos a cero, ¿cierto? Entonces, decimos que 6x cuadrado más 6x es igual a cero, ¿sí? Podemos multiplicar por un sexto, ¿cierto? Y así nos queda x cuadrado más x igual cero. Y factorizamos, o bueno, si quieren ocupan la fórmula general para resolver esta ecuación cuadrática y quedaría x más 1, así, igual 0. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hay una x que vale 0 y la otra x que vale 1, ¿cierto? ¿Ya? Entonces tengo dos puntos críticos, ¿ya? Pueden ser máximo, puede ser uno mínimo, el otro máximo, los dos máximos, los dos mínimos, capaz que los dos de concavidad, no lo sabemos. Pero tenemos dos puntos que vamos a estudiar para ver qué pasa con ellos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No entendió algo? No, profe, todo ok. ¿Clarísimo? Ya. Ya, entonces una vez que sabemos los puntos, lo que vamos a hacer es construir una tablita, ¿ya? Y en esta tablita vamos a colocar los valores así como si tuviéramos la recta numérica. El menos infinito, después entre el 1 y el 0 es más pequeño el 0, después el 1 y después el infinito positivo, ¿ya? Y es una tabla que vamos a colocar en esta tabla los factores que sacamos de la primera derivada, o sea, estos valores de acá, ¿ya? Entonces vamos a poner el x y aquí el x más 1, ¿sí? Entonces nos preguntamos, ¿dónde se hace 0 la x? La x se hace 0, se hace 0 en el 0, ¿cierto? Obvio, se hace aquí 0, ¿cierto? Entonces, antes, cualquier valor, si tomamos un valor acá, por ejemplo, menos 8, y reemplazo, me va a quedar menos 8, o sea, negativo. Y cualquier valor que tome desde el número que se hace 0 en adelante va a ser positivo, ¿cierto? Aquí si toma un valor acá, por ejemplo el 7, va a quedar 7, oh, perdón, si toma el 1 medio, le va a quedar 1 medio, si toma el 7, va a quedar 7, o sea, todo positivo para ella, ¿ya? Ahora nos preguntamos, ¿dónde se hace 0 el x más 1? Ay, acá es menos 1, me equivoqué, voy a tener que hacer la tabla de nuevo, perdón chiquillos. Me equivoqué, entonces va el menos 1 primero. Aquí va el 0, ahí sí. Y acá al medio es menos. Ahí sí. Ya, entonces lo mismo, ya lo del 0 estaba bien. Antes del 0 negativo y después del 0 positivo. Y el 1, el x menos 1 se hace 0 aquí, ¿cierto? Es en ceros ahí. Así que antes del menos 1 esto es negativo y después es positivo. ¿Ya? Ahí tenemos los valores de la tablita. ¿Qué hacemos a continuación? Multiplicamos hacia abajo, ¿ya? Multiplicamos hacia abajo, ¿y qué nos quedaría?
menos con menos da más con menos menos, y más con más da más. ¿Ya? Entonces, por el criterio de la segunda derivada, bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta con la tablita? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, no entendí mucho la tablita. ¿Cómo Ya, poner eso? ¿Cómo veo que se poner menos, más? O sea, la multiplicación sí, pero lo de antes no. ¿la hago de nuevo? Ya, porfa. Ya, si no hay problema, la hago de nuevo. Ya, a ver, construyámosla de nuevo. Ya, ¿hasta aquí está claro? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya, entonces hacemos una línea y en esta línea colocamos los valores como si estuviéramos en la recta numérica, el menos infinito. De ahí tengo 0 y menos 1. El que viene primero es el menos 1, ¿cierto? Después viene el 0 y después viene el infinito positivo. ¿Sí? Esos son los valores que tenemos. Ordenamos, ¿ya? Luego estiramos las líneas hacia abajo y colocamos los mismos factores que obtuvimos una vez derivada la función. Acá, estos de acá, ¿los ven? El x y el x más 1, que es de donde salieron las soluciones en realidad. Esos factores los colocamos aquí en la tabla. Va, aquí en la tabla. ¿Ya? Entonces colocamos la x, ¿sí? Colocamos la x y ahora colocamos el x más 1. O al revés, no da lo mismo el orden aquí. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, todo claro hasta ahí. Ya, entonces ahora miramos la primera línea solamente, ¿ya? Y preguntamos, ¿en qué valor se hace 0 la x? ¿En el menos infinito, en el menos 1, en el 0 o en el infinito positivo? ¿Dónde En el toma? cero. En el 0, ¿cierto? Y como la x está positiva, cualquier número que yo tome en este intervalo me va a quedar negativo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué valor hay entre 0 y menos 1? Menos un medio. Si la x vale menos un medio, ¿qué número es? Es un número negativo. Aquí, entre el menos 1 y el menos infinito, hay un montón de números también, ¿cierto? El menos 10, por ejemplo. Reemplazo la x con menos 10. ¿Qué valor tiene la x? Un valor negativo. ¿Sí? Y si tomo uno positivo después del 0, lo reemplazo en la x, me va a quedar positivo. ¿Sí? Sí, profe, súper bien. Ya, ahora vamos con el x más 1. ¿Ya? X más 1. Entonces pasa parecido. ¿Dónde se hace 0 el x más 1? En el En el menos menos infinito. uno. Claro, Ah, en el menos 1, ¿cierto? Ya, aquí. ¿Sí? ah, Entonces, ya. Sí, ya cualquier valor entendí. que yo tome acá, por ejemplo, tengo el menos 1, ya, tomo el menos 2 y reemplazo la x por menos 2. Menos 2 más 1 me da Negativo. negativo, ¿sí? Y después tomo positivos mayores que el menos 1, por ejemplo, tomo el 2. 2 positivo más 1 me queda positivo. No, perdón, entre el 0 y el 1, me equivoqué aquí. Ya, no puedo tomar el 2. Tomo el menos un medio. De nuevo, menos un medio más 1 me queda un medio positivo, ¿sí? Y después ahí puedo tomar el 2, 2 más 1, 3, ¿ya? Entonces me queda positivo. Ahí sí, Sí, profe, ahora sí, gracias. ya, súper. Ahora multiplicamos menos con menos más con menos menos y más con más, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el criterio de la primera derivada? Nos dice lo siguiente. Cuando yo tomo la función derivada y evalúo en un intervalo, ya cualquier número del intervalo y me da positivo, como lo que nos pasó acá, me dice que la función es creciente. El mismo criterio me dice que si los valores del intervalo me dan negativos, entonces la función va a ser decreciente. ¿Ya? Y finalmente, acá me da positivo, al igual que al comienzo, entonces decimos que la función va a ir creciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir f es creciente, ¿en qué intervalo? Es creciente en el intervalo
del menos infinito, donde nos dio positivo, ¿cierto? Al menos 1 todo abierto. Unido, ¿dónde más nos dio positivo? Del 0 al infinito positivo. ¿Ya? Y f es decreciente, o sea, baja, ¿cierto? Decreciente en del menos 1 al 0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿No? Ya. ¿Qué otra cosa podemos observar? Fíjense, acá la función va creciendo, 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 llega al menos 1, ya no crece más y empieza a bajar. Entonces el menos 1, ¿qué tipo de punto podría ser? Un punto máximo, ¿ya? Lo mismo aquí, esto va decreciendo, decreciendo, decreciendo y después crece, ¿ya? Este va a ser un punto de mínimo porque iba bajando, bajando, llegó a lo más bajo y después empezó a subir. Entonces un punto mínimo, ¿ya? Pero eso lo vamos a comprobar, ¿ya? Pero antes de eso lo vamos a escribir y vamos a ver si es así o no, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la gráfica, ¿cierto? Vamos a tener un punto que es menos 1, algo y el punto 0, algo, ¿ya? Donde este puede ser, vamos a comprobarlo ahora, será un punto de máximo y el 0 probablemente sea un punto de mínimo, ¿ya? Probablemente lo más seguro es que sea, porque va creciendo, creciendo, llega a lo más de arriba y de ahí empieza a bajar, ¿sí? Ya, ¿cómo lo vamos a comprobar? Bueno, después buscamos las imágenes, ¿cierto? Nos buscamos las imágenes evaluando menos 1 en la función original y 0 en la función original. Ya, de ahí lo comprobamos, pero primero comprobemos que sean máximos y mínimos. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Lo vamos a comprobar con el criterio de la segunda derivada, o sea, vamos a tener que tomar la primera derivada y volver a calcularla, ¿ya? Era la primera derivada? Nos había dado 6x cuadrado más 6x, ¿cierto? Entonces, 6x cuadrado sería la derivada 12x y 6x nos da la derivada 6, ¿cierto? Acá todavía no igualamos a 0. Lo que vamos a hacer para ver si es máximo o mínimo, vamos a evaluar en la segunda derivada, reemplazar los mismos valores, el menos 1 y el 0, para ver qué cosa nos da, qué número nos da, si nos da positivo o nos da negativo. Eso es lo que nos va a decir en la segunda derivada, si lo evaluamos, si esto es un punto máximo o un punto mínimo. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ya. Bien, entonces evaluamos. ¿Ya? Si vale menos 1, sería 12 por menos 1, menos 12, más 6, me quedaría en menos 6. O sea, esto es menor que 0. Aquí evaluamos en 0 y me quedaría 6 positivo. 6 positivo es mayor que 0. Entonces, el criterio de la segunda derivada nos dice que si es menor que 0, o sea, si al evaluar nos da un número negativo menor que 0, este será un punto de máximo. Al revés de lo que podríamos pensar, ¿cierto? Ah, nos dio negativo, va a ser mínimo. No. Si nos da negativo,
En la segunda derivada, la evaluación en la segunda derivada va a ser un punto de máximo. Y bueno, al revés, pues si es un valor positivo, o sea, mayor que cero, como en este caso, vamos a decir que es un punto de mínimo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, efectivamente, lo que habíamos escrito acá arriba, estamos en lo correcto. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de la imagen. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Ya, vamos reemplazando entonces para encontrar la imagen. ¿Cuánto da si evaluamos en la imagen? Háganlo ustedes y me cuentan cuánto les dio. ¿Cuánto les dio cuando evalúan en -1? Profe, no entiendo dónde se tiene que evaluar. Aquí en la función original, para encontrar la imagen. Ah, ya. ¿Sí? A mí me da -35. No sé cuánto les da a ustedes aquí. Sí, en la primera con -1, sí, -35. Ya, y después evaluamos en cero, entonces esto sería 0, 0. Sería 0, 0, -36, ¿cierto? Ah, ya, entonces ahí tenemos punto máximo, punto mínimo, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Ahora vamos con la segunda derivada, vamos a tomar la segunda derivada, ¿ya? Y la vamos a igualar a cero para estudiar los intervalos de monotonía y, perdón, de concavidad y si existen puntos de inflexión o no, ¿ya? Entonces, la segunda derivada nos daba 12x más 6 y esto lo igualamos a cero y despejamos la x, ¿cierto? Entonces aquí nos queda 12x igual a -6
X menos 6 partido 12 sería menos un medio. Entonces aquí tenemos un posible punto de inflexión. Que vamos a hacer lo mismo que delante, una tablita, pero ahora solamente tenemos un número. Tenemos el menos un medio, entonces tenemos infinito negativo, menos un medio, infinito positivo. Y aquí tenemos un solo factor, pues no tenemos dos, que antes teníamos x y x más 1, ¿cierto? Ahora tenemos solamente el 12x más 6. ¿Sí? 12x más 6. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? Ya. Entonces lo mismo. ¿Dónde se hace 0? El 12x más 6, aquí, ¿cierto? ¿Cómo van a ser los valores antes de eso? Como la x está positiva, antes de eso va a ser negativo y después de eso va a ser positivo. Entonces, ¿qué dice el criterio de la segunda derivada? El criterio de la segunda derivada dice que si tomamos la segunda derivada y evaluamos por valores del intervalo y en el intervalo dan todos los valores negativos, esto quiere decir que esta función es cóncava hacia abajo. Y si tomamos valores, ¿cierto? Evaluando en la segunda derivada, valores del intervalo y nos dan positivo, esto es cóncava hacia arriba. ¿Ya? Y obviamente, ¿qué pasa acá? Como hay un cambio de concavidad hacia abajo, en este punto cambió hacia arriba, este punto es un punto de inflexión. Entonces tenemos un punto de inflexión que va a ser el menos un medio, coma algo. Este va a ser el punto de inflexión. De inflexión, ¿ya? Bien, entonces, tenemos que determinar cuál es la imagen del menos un medio. ¿Ya? Les doy un minutito para que lo calculen. Se evalúa igual que delante acá, en esta de acá. ¿Ya? A mí me da menos 35,5. No sé si les dio a ustedes lo mismo. Ah, y no escribimos los intervalos de la concavidad. Se me olvidó también eso. ¿Ya? Entonces vamos a decir que F es cóncava hacia abajo en el intervalo del menos infinito al menos un medio. ¿Ya?
Y F es cóncava hacia arriba en el intervalo del -1/2 al infinito positivo. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no le hace mucho sentido? El profe ahí ¿Sí? para que diera el 35, -35 como a 5, ¿cuál era el número que se utilizaba para reemplazar en esa función El de de acá, po, el -1/2. -1/2? Sí, po. Ya, Nosotros lo que estamos haciendo, recuerde, esta es la ya, preimagen, buscamos la imagen, ¿cierto? Si yo conozco la preimagen, la reemplazo en la función original, ¿ya? En la función original, y lo que obtenga va a ser la imagen, que sería esa. ya, ok, ¿Ya? gracias. Gracias a usted por la pregunta. ¿Alguna otra duda? Bueno, la idea entonces ahora es hacer la gráfica, ¿ya? Es hacer la gráfica con estos valores. ¿Ya? Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta? Me interesa que quede claro los paso a paso, la gráfica es lo de menos, hay que hacerla, ¿ya? Pero la gráfica es lo de menos, me importa el paso a paso, determinar el máximo, el mínimo, el punto de inflexión y los intervalos. Por mi parte, profe, ok. ¿Súper claro? ¿Sí? Claro, Ya, profe. ya, súper, gracias por confirmar. Vamos a hacer un segundo ejercicio. Ah, no. Y quiero que hagamos este mismo ejercicio que hicimos ahora, pero en vez de 36 al final, quiero que le coloquemos un 36 aquí, para que vean cómo las cosas van variando, ¿ya? Entonces, este ejercicio vamos a hacer así. Yo les doy unos minutitos para que ustedes avancen y yo lo voy haciendo, vamos revisando, ¿ya? 2x³ más 3x² menos 36x ahora, ¿ya? Entonces quiero que hagamos lo mismo que hicimos recién, que determinemos los puntos de inflexión, ¿ya? Lo voy a anotar acá para que no se les olvide. Perdón, los puntos críticos, ¿ya? Puntos críticos, los intervalos de monotonía, ¿ya? ¿Cuáles son los intervalos de monotonía donde la función crece y decrece? ¿Ya? Punto de inflexión y intervalos de concavidad. ¿Ya? Ah, bueno, y me faltó acá entre medio máximos y mínimos, ¿cierto? Punto máximos y mínimos si es que existe. ¿Ya? ¿Estamos o no estamos? ¿Se entiende lo que hay que hacer del ejercicio? Sí. ¿Sí? Ya. Yo voy a ir a buscar agüita, los dejo trabajando unos 7 minutos y
Hola, ¿cómo van? ¿Estamos para revisar los puntos críticos? ¿O todavía necesitan un ratito más? Ya, profe. ¿Revisamos los puntos críticos? Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer para determinar los puntos críticos, ¿qué es lo que era? Es calcular la primera derivada de la función e igualarla a 0, ¿cierto? Entonces derivamos, sería 6x cuadrado más 6x menos 36. Y eso es igual a 0. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ahora, de nuevo, ¿cierto? Muy parecido al ejercicio anterior. Podemos multiplicar por un sexto, así nos queda x cuadrado más x menos 6. Y factorizamos o antes también si querían no era necesario dividir por un sexto, también pueden ocupar la fórmula general, completación de cuadrado, binomio, etc. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda dos números que multiplicados me den 6, menos 6 y sumados o restado 1. Positivo, eso sería 3 y 2, más y menos. Entonces quedaría que x1 vale menos 3 y x2 vale 2 positivo. Entonces ahí tengo dos posibles valores para máximo mínimo o inflexión. ¿Llegaron a esos valores ustedes también? Sí, profe. Ya, Así mismo. súper. ¿Ya hicieron la tablita o todavía no llegan a eso? No, yo quedé en medio de la tabla. Es que Ya, tengo que dejar menos infinito, menos 3, 2 y más infinito. así mismo, muy bien. Y abajo poner, o sea, al ladito poner x más 3 y x menos 2. Exacto, Y ahí empezar a evaluar como menos exacto. 3 más 3, ¿o no? Así, muy bien. Ah, ya. Ya, súper. Ya, 2 minutos. Y hacemos la tablita, ¿ya? Ya, profe, yo por mi parte ya estoy ok. Ya, maravilloso. Vamos a avanzar. Entonces hacemos ahora con estos valores nuestra tablita, ¿sí? Entonces, a ver, la voy a hacer acá al ladito. Vamos a poner menos infinito en orden, ¿cierto? Menos 3, el 2 y el infinito positivo, ¿ya?
Y tenemos que hacer dos espacios porque tenemos dos factores, ¿cierto? El x más 3, aquí da lo mismo el orden, y el x menos 2. ¿Ya? Bien, ¿dónde se hace 0 el x más 3? Aquí. Entonces, como la x es positiva, nos queda negativo, positivo, positivo. ¿Dónde se hace 0 el x menos 2? En el 2 positivo. Y antes de eso va a ser negativo porque la x está positiva. Y después de esto, positivo. Multiplicamos hacia abajo, más, menos, más. ¿Qué nos dice entonces el criterio de la primera derivada? Nos dice que en este intervalo la función es creciente, aquí es decreciente y aquí es creciente. Y escribimos eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por mi parte, no. Ya, entonces f es creciente ¿en dónde? ¿En dónde va a ser creciente? En el intervalo del menos infinito al menos 3, unión del 2 al infinito positivo. ¿Ya? ¿Y dónde va a ser decreciente? F es decreciente en el intervalo del menos 3 al 2. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, eso como corchete, ¿cómo se, como para qué lado van? Son todos abiertos siempre. Ah, En ya, este caso, en estos casos, no es que siempre sean abiertos, ¿sí? Pero acá cuando hablamos de los intervalos de monotonía y concavidad son siempre abiertos. ya, ok. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Ya determinaron cuáles eran los puntos máximos y mínimos? ¿O todavía eso no? No, yo por lo menos todavía Ya, no hice. ya. 2 minutitos, 3 minutitos y lo revisamos. Profe, sería menos 30 y 30, ¿A qué se refiere? el punto máximo y mínimo. Cuando evalúan la segunda derivada, O sea, sí me dio la segunda derivada 12x más 6 bien, más 6, sí, está bien. y después reemplacé 12 por menos 3 más
6, ¿o Ya, no? vamos a revisar, revisemos. Entonces, ahora vamos a verificar que esos puntos, vamos a ver si, bueno, de acuerdo a la tablita, ¿cierto? ¿Qué es lo que tendríamos? De acuerdo a la tablita tendríamos un punto, ¿cierto? Que sería, que sería el menos 3, coma algo, ¿cierto? Ese sería un punto de máximo, ¿cierto? ¿O no? De acuerdo a la tablita, ¿cierto? Porque va subiendo, 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 llegó al máximo, empezó a bajar. Y el 2 sería un mínimo, porque va bajando, 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 llegó a lo más bajo que el 2 y empezó a subir, ¿sí? Entonces el 2, algo, este otro punto, 2, algo sería un punto de mínimo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la segunda derivada y vamos a ver si esto es así o no, si es máximo o mínimo. Y la segunda derivada de la función va a ser 12x más 6, ¿cierto? 12x más 6. Entonces vamos a reemplazar y reemplazamos por menos 3 y reemplazamos por el otro valor que sería el 2. Entonces aquí sería 3 menos 3 por 12 menos 36. Menos 36 más 6 sería menos 30, o sea, menor que 0. O sea, eso sería un punto de máximo. Estábamos bien. ¿Ya? Y por 2 sería 24. 24 más 6, 30 positivo. O sea, mayor que 0, este sería un punto de mínimo. Así que estamos ok. Es un máximo y es un mínimo. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer ahora entonces? Sí. Ahora se tenía que buscar la imagen. Exacto. ¿La buscaron ya? No. Ya. 2 minutitos.
Ya, entonces aquí deberías haberles dado 81 y menos 44. ¿Les dio eso? Sí, Ya, maravilloso. Continuamos, ¿ya? Entonces ya sabemos cuáles son los puntos máximos, los mínimos, cuáles son los intervalos de monotonía, que es cuando decimos que es creciente y decreciente, donde la función es creciente y decreciente. ¿Qué nos estaría faltando entonces ahora? hacer la tabla de nuevo con el 12x más 6. Claro, estudiar la segunda derivada igualada a cero. Y con eso calculamos el punto de inflexión y la concavidad. Muy bien. ¿Sí? Ya, entonces, 5 minutitos y revisamos esa parte. Profe, pero eso nos quedaría igual que el anterior, ¿o no? Sí, sí, pero igual hágalo porque para terminar el ejercicio y de ahí vamos a hacer la gráfica, ¿ya? Ya. Ya, revisamos entonces, estudiamos la segunda derivada, entonces nos había dado 12x más 6, esto decimos que es igual a 0, estudiamos la x, y la x nos daba, igual que anterior, menos un medio. Entonces, este posiblemente nos está diciendo que vamos a tener en el menos un medio, coma algo, un punto de inflexión, ¿cierto? Veamos la tablita. Ya, vamos a construir la tablita. Entonces, va a quedar así. Claro, muy largo. Cortito. Queda menos infinito, menos un medio, infinito positivo, el 12x más 6, ¿ya? Y acá entonces, ¿qué decimos? Como es positivo el 12x, ¿cierto? La x es positiva, acá va a ser negativo, acá va a ser positivo. Entonces, parecido a lo anterior, concavidad hacia abajo, concavidad hacia arriba, y menos un medio es un punto de inflexión. Muy bien. ¿Ya?
Así que, ¿qué nos queda? Bueno, escribir, ¿cierto? F es cóncava eh, hacia arriba, no, hacia abajo, abajo, en el intervalo del menos infinito al menos un medio, y F es cóncava hacia arriba, en el intervalo del menos un medio al infinito positivo. ¿Ya? ¿Y qué valor va acá? ¿Lo calcularon? Ya yo lo calculé, pero parece que me equivoqué porque me da como decimal. Sí, da decimal, creo que da 18,5. Sí, eso me dio 18,5. Ah, ya, súper, sí, 18,5, está bien. Ya, entonces vamos a hacer, ahora sí hagamos la gráfica, porque esta gráfica se va a entender mal. El ejercicio anterior era más que para practicar los puntos, porque la gráfica queda súper difícil. Porque nos quedan los puntitos muy, muy juntitos, ¿ya? Entonces, la gráfica, vamos a hacer la gráfica. Dame un segundo. Ya, la gráfica de esta función del eje ya tenemos que un punto de máximo es el menos 3,81, o sea, lo vamos a hacer así más grande, menos 1, menos 2, para que se vea mejor, menos 3. Y el otro era en que sería el 1, el 2, el 3, ¿ya? Entonces en el menos 3,81 tenemos un punto de máximo. Vamos a decir que acá está el 50, acá está el 100. Entonces el 81 va a estar por acá. Entonces ahí tengo el máximo. ¿Dónde tengo el mínimo? En el 2,44. Bueno, parecido entonces, ¿cierto? Vamos a decir que acá está el menos 50 y acá está el menos 100. Entonces 44 va a estar por aquí. Ahí tenemos nuestro punto de mínimo. ¿Ya? Y la inflexión, el punto de inflexión, nos dice que está en el menos 1, en el menos un medio, 18,5. Entonces menos un medio de la X y el 18,5, entonces va a estar bien pegadito por ahí. Pensemos, ¿ya? Ahí está el puntito, lo hice chiquitito para que no, está bien pegadito ahí. ¿Ya? Ah, no, pues un medio, el puro le siento. Ah, es el menos un medio, ¿cierto? Sí, menos un medio, está más. Por acá va a estar, por ahí. ¿Ya? Entonces, nos dice que va haciendo una función creciente hasta el menos 3, ¿cierto? Entonces, va a ir creciendo y es cóncava hacia abajo, o sea, así es cóncava hacia abajo hasta el menos un medio. Y aquí empieza a decrecer, ¿cierto? Hasta acá. Súper fea esa vaina. Algo así. Y aquí la cosa empieza a cambiar, se empieza a poner cóncava hacia arriba, o sea, empieza como a ser así, ¿cierto? Y va así hasta el 2, que es el mínimo, con el menos 50, y de ahí empieza a subir, ¿ya? A crecer, ¿ya? Y algo así nos quedaría el ejercicio. Ya igual es un esbozo de gráfica, no, nunca va a ser igual. No nos pongamos exigentes, pero algo así, marcar los puntos máximos, mínimos de inflexión y las concavidades y lo que es creciente y decreciente. Con eso está. ¿Alguna pregunta? Ese menos 50, ¿de dónde aparece?
No, esos son los valores que uno le coloca en la recta. Ya. Porque yo voy a ocupar el menos 3,81, ¿cierto? Entonces yo lo coloqué el 100 ahí arriba, el 50 ahí a la mitad, para decir que ahí entre medio está el 81 del punto máximo, Ya. ¿sí? Lo mismo con el menos 50. Coloqué abajo el menos 50 porque voy a ocupar el menos 44, ¿cierto? El 2, menos 44 para graficar, ¿sí? ¿Respondo su pregunta? Y el menos 44, ese, Ujú. ¿dónde lo calculamos? Acá pone punto mínimo. Verdad, sí. Sí, pues el máximo es 3,81, 3 de la X, 81 de la Y, ¿sí? La imagen. Y el mínimo es el 2, menos 44. 2 de la X menos 44 de la Y. Más o menos por ahí, Sí, verdad, ya. ¿sí? Y el de inflexión acá, ¿cierto? Menos un medio de la X y 18, más o menos por ahí pienso que es el 18, o quizás más bajito, bueno, ahí más o menos calculando aproximadamente. Es el punto de inflexión, 18,5. ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no. ¿No? Ya, les voy a dejar de tarea ese ejercicio para que lo hagan. ¿Ya? Hagan lo mismo, puntos críticos, máximos y mínimos, intervalos de monotonía, que son cuando es creciente, cuando es decreciente, ¿cierto? Puntos de inflexión y intervalos de monotonía y después la gráfica. Poca, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? Yo por lo menos no. ¿No, Lucy? Ya. Bueno, Carlos, cielo, espero que haya quedado claro todo. No sé si un rato más en la noche, mientras se genera el video, o mañana en la mañana les envío el video para que lo puedan seguir revisando y lo envíen ahí al grupo del WhatsApp que tienen, para los chiquillos que no pudieron conectarse. Ya, y les recuerdo que el próximo viernes es la prueba, ya, así que lleguen bien preparaditos con todo lo que es derivada, todo eso súper claro, ¿ya? Y que bueno, que mañana les vaya bien con la clase de ejercicios con el Alex, que van a seguir ejercitando para la PEP 2 del próximo viernes. Eso, si no hay preguntas, entonces nos veríamos pronto. Que estén bien. Gracias, Cielo, igual tú también. Gracias, profe, que esté bien. Gracias, Lucy, también por participar. Chao. Chaito, profe, gracias. Chao, Carlos, que estés bien.